Efesios capítulo 6, vamos a leer los versículos del versículo 5 hasta el versículo 9. Y estamos pensando en la condicionalidad de entregarnos al Señor, ¿verdad? Jesús, hermanos, no solo quiere trabajar en la relación esposo y esposa, en la relación padre-hijo, sino también quiere trabajar en la relación patrono-obrero, obrero-patrón. Y aquí pues tenemos algunas de las recomendaciones que la palabra de Dios nos da para poder nosotros completar apropiadamente, vivir como entendemos en el reino de Dios. Es posible que usted es un trabajador. Yo le escucho un eco al sonido. No sé si ustedes lo escuchan, pero yo sí lo escucho. Trabajemos eso, Tomás. El punto clave es que usted puede ser trabajador o puede ser patrono. Personas que tienen a su cargo personas que trabajan para ellos, o personas que la mayoría de nosotros trabajamos para un patrono. Entonces, la relación patrono-obrero también está regulada por la palabra de Dios. Pero yo quiero hacer énfasis en algo que hemos estado hablando estos días. La iglesia es una familia, hermanos, y quiero que entendamos eso. La iglesia es una familia en la que todos vivimos, en la que todos compartimos, en la que todos contribuimos y en la que todos también estamos inmersos y responsables a cuidarnos los unos de los otros. Y es posible que en estas situaciones de relaciones laborales usted sepa de oportunidades de trabajo, o usted sepa de situaciones complicadas en las que usted puede ayudar. Bueno, participe, ¿verdad? Y es importante que como iglesia, siendo que la iglesia es la familia de Dios, tenemos que aprender a resolver nuestros asuntos dentro del cuerpo de Cristo, ¿verdad? Porque, hermanos, cuando uno tiene una piedra en el zapato, no tira el zapato. Lo que uno hace es quitarse el zapato y sacar la piedra. Y vuelvo a ponerme mi zapato, ¿verdad? No es lógico que uno agarre el zapato, no sirve. Bueno, a veces en una iglesia, como en una familia, las cosas se ponen tensas, pero tenemos que encontrar las maneras en cómo vamos a resolverlo. Dicho esto, hermanos, decimos que Jesús tiene que regir toda la vida nuestra, no solamente aquí en la congregación, sino fuera de la congregación. Bueno, vean lo que dice la palabra de Dios si quieren repetimos desde el versículo 1 para poder repetir la lectura de la palabra. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Esclavos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Servid de buena voluntad como al Señor, y no a los hombres, sabiendo que en el bien que cada uno haga, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas y sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas, ¿verdad? Un pasaje que tiene muchas maneras en abordarlo, pero en realidad cuando hemos entrado a la familia de Dios, Dios no nos ve como trabajadores y obreros, como profesionales y no profesionales, nos ve como hijos y padres, ¿verdad? Sino cada persona tiene un trato de hijo delante del Señor. Somos hijos de Dios y Él nos trata a todos de igual manera. Entonces, en esa perspectiva tenemos que ver las relaciones laborales.
el cristianismo agrega un plus en la historia de la humanidad, no solo porque nos trae la presencia de Dios, nos trae la transformación del poder de Dios interno en el corazón a través del Evangelio, sino porque agrega a las relaciones sociales calidad de vida y una oportunidad para superar las normas convencionales que el derecho, que los códigos que se arman con el objetivo de beneficiar a ambas partes, más a una que otra veces, pero tenemos que entender que nosotros no respondemos solamente como personas al Estado de Derecho de un país. El Estado de Derecho muchas veces puede permitirnos hacer cosas que son altamente legales o son legalísimas, pero son violentas contra los propósitos de Dios. Por eso el cristiano está llamado a vivir bajo las leyes y la ética del reino. Y las leyes y la ética del reino son las maneras como Dios nos ha mandado tratarnos. Muchas veces usted va a tener todo su derecho sobre una persona, pero el Señor le manda tratarlo con vehemencia, con amor, con ternura. Cuando Jacob se escapó de su suegro, el suegro iba a perseguirlo, ¿verdad? Cuando iba a perseguirlo porque él quería quitarle todo a Jacob. Pero el Señor en la noche se le apareció y le dijo: trata con amor a Jacob, porque yo lo protejo. Y cuando llega Labán a encontrarse con Jacob, dice: ¿por qué te fuiste sin despedirme? ¿Por qué no permitiste que yo te hiciera fiesta, etcétera? La casaca a veces era un mentiroso de primera línea, pero en realidad el Señor lo amenazó y por eso es que no trató mal a Jacob. Bueno, tenemos que comprender que Dios tiene una línea digamos, en su ética. La ética del reino es la ética más alta que levanta a nosotros nuestras relaciones en más generosas y más bondades. Ya estaba solo googleando y encontré que las 8 empresas más grandes del mundo son Apple, Microsoft, estoy hablando de enero 2024, dice, Saudi Aramco, Alphabet de Google, Amazon, Nvidia, Meta Platform, Facebook, ¿verdad? Y hay una más ahí que es, bueno, algunos se podría pensar trabajar en una de estas empresas, ¿verdad? Mi sobrina me decía que su esposo está haciendo una evaluación para entrar a Google. Y me dice: tío, si este hombre entra a Google, olvídate, me dice. Esa es una de las empresas en donde la gente gana más. Y entrar ahí se requiere de verdad, de alguna manera, pues tener capacidad y alguna ayudita, dice. Bueno, así pensábamos en el pasado, ¿verdad? Que habían empresas en las que yo, cuando estaba estudiando contabilidad, hablábamos del Banco de Guatemala. Entrar al Banco de Guatemala era como una de las, si querés prosperar, el Banco de Guatemala. Y yo fui a hacer mi solicitud al Banco de Guatemala, ni coco me pusieron, porque ni siquiera me contestaron. Bueno, porque uno tiene ideas, hermanos, ideas de cómo Dios lo va a prosperar. Pero en realidad, Dios es el que enriquece. Dice: la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza en ella. Dios tiene medios múltiples para bendecirnos a nosotros y no necesariamente a través de una empresa como la que nosotros, la que estoy mencionando aquí. Como hijos de Dios, no como amo y trabajador. La primera cosa que tenemos que comprender en la palabra es que nosotros somos hijos de Dios, todos, hijas e hijos de Dios. Somos hermanos. Somos hermanos entre nosotros. La Biblia establece que Dios diseñó el trabajo. Y el trabajo, en primer lugar, no es ni un castigo, ni es una manera, ni una maldición que se estableciera sobre el hombre, sino el trabajo es una oportunidad de realizarnos y una oportunidad de hacer bien. Dice el Señor: y creó Dios al hombre a su imagen y semejanza. A imagen y semejanza de Dios lo creó. Mujer y hembra los creó. Y les dijo:
fructificad, multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla, señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Génesis 1, 27 y 20 al 29. Dios le dio responsabilidades. Y para poder ejecutar responsabilidades, uno tiene que trabajar. Entonces el trabajo, en primer lugar, es una manera en que Dios quiere que usemos nuestra vida. El trabajo, por supuesto, debe responder para el desempeño capaz a través de nuestros talentos y nuestros dones espirituales. Yo personalmente considero que la parábola de los talentos en Mateo 25 no se refiere a que los talentos eran una cantidad de bienes, de dinero que el Señor repartió a cada uno. Yo creo que los talentos se refieren a eso, a los talentos, a capacidades intrínsecas que Dios ha puesto en nuestro interior, con la que nosotros podemos multiplicar lo que Él ha puesto en nuestras manos. Y por eso es que hay muchas personas que tienen más capacidades o desarrollan más capacidades que otras. Por eso entregó a uno un talento, a otro 2, a otro 5. Pero yo creo que la parábola de los talentos no se refiere entonces a cosas, sino se refiere a habilidades con las que Dios te ha diseñado. Cada ser humano tiene un chip que al conectarse con Dios, cuando recibes a Jesús, te conectas con el Señor. Y cuando te conectas con el Señor, Él comienza a generar en ti toda esa capacidad que nos hará a nosotros ser capaces y cumplir lo que dice aquí. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. He aquí que esta fue la maldad de Sodoma: soberbia, saciedad de pan, abundancia de ociosidad tuvieron en ella y sus hijos, y no fortaleció la mano del afligido ni del menesteroso. Pero vean ustedes que una de las cosas por las que Dios juzgó a Sodoma fueron su arrogancia y su ociosidad. La haraganería, pues, Dios no va a bendecir. Bueno, no puedo decir eso, hermanos. Dios no va a hacer prosperar la vida de un haragán. ¿Por qué? Porque aunque lo bendiga mucho el Señor, no aprovecha lo que Dios le ha dado. El haragán dice: el león está afuera, no se atreve ni a salir de la casa, dice el sabio. La mano negligente empobrece, mas la mano de los negligentes enriquece. El que recoge en el verano es hombre entendido. El que duerme en el tiempo de la siega es falto de entendimiento, dice Proverbios capítulo 5. Así que trabajar es una de las bendiciones que Dios nos ha dejado. Se considera que en el Imperio Romano, en el primer siglo, pues se piensa que la población mundial reconocida que había en el imperio en el primer siglo era más o menos de 280 a 300 millones de personas en el mundo conocido, pues. Pero de esos, 60 millones eran esclavos. 60 millones de personas eran esclavos en el Imperio Romano. Puede imaginarse a cuánta gente tocaba este texto. Bueno, Roma era la señora del mundo. Y el trabajo, también visto desde la perspectiva de los romanos, era indigno. Solo trabajaban los esclavos. El trabajo no era una bendición para las personas. Por eso la clase noble no trabajaba. Ellos se dedicaban pues a la administración, a la discusión y a la ociosidad, ¿verdad? La ociosidad en la clase alta era pues el mayor mérito. Las personas que trabajaban por lo general eran esclavas y los esclavos criaban a los hijos. Por eso dicen los pedagogos, los maestros, los arquitectos construían, los abogados, los historiadores, todos trabajaban para la clase noble. Entonces, cuando estamos hablando de a quién le dirigió esta palabra Pablo, está hablando a las dos clases de personas que habían en ese tiempo del primer siglo: los esclavos y la clase noble, ¿verdad?, de Grecia y de Roma.
Y es interesante entonces, hermanos, que tenemos que ver que no hay condiciones mejores que en las que usted se encuentra hoy para servir a Dios. No van a haber oportunidades más grandes que las que usted tiene alrededor suyo. ¿Por qué, hermanos? Porque no se trata de lo que nosotros podemos hacer, sino de lo que Dios le revela a uno. Mire, uno puede ver su vida desde su perspectiva, pero Dios quiere que la veamos a través de su visión, a través de sus ojos. ¿Recuerdan ustedes cuando Abraham, dice la Biblia, Dios le había dicho, haré que de ti salgan multitudes como la arena del mar? Y han pasado 14 años, 15 años, y él se pone delante de Dios y le dice, tú dices que yo voy a ser como padre de multitudes, de muchas multitudes, pero no tengo ni un hijo. El hijo de mi esclavo va a ser mi heredero. La ley permitía que el hijo de su esclavo de más confianza podía tomar el lugar de heredero en la familia. Y el Señor le dijo a Abraham, mira la arena del mar. No sé dónde estaba Abraham. En ese momento le dijo, cuenta la arena del mar. Cuenta la arena del mar. Imposible, hermanos. Así será tu descendencia. Después el Señor le dijo, mira las estrellas del cielo y cuéntalas. No sé si ustedes tuvieron de adolescentes, de niños, nosotros nos poníamos a la tarea a ver si era posible, porque en la Biblia leíamos que no se podían contar las estrellas. ¿Verdad? Bueno, nosotros sí contábamos las 7 que brillan, decíamos, aquí era, ¿cómo se llama esa? Ajá, la del arado, allá está el arado, esas sí las podíamos contar. Pero el Señor, así será tu descendencia. Entonces, la perspectiva de la fe en Dios debe abrir para ti los cielos, debe abrir para ti la visión de Dios. Debes de ver lo que Dios tiene para tu vida. Los cristianos seguían siendo esclavos y volverse al Señor no eliminaba la esclavitud, la institución de la esclavitud, porque ser esclavo era ser una cosa en las manos de cualquier persona. Y esas personas podían hacer con los esclavos lo que quisieran. Habían personas, hay historias que se cuentan de esclavos en ese tiempo en donde una mujer enojada por una situación le mete un cuchillo a uno de sus esclavos y lo mata. ¿Ya? A los esclavos que eran ancianos decía, habían unos escritores que decían, déjenlos tirados en los basureros para que mueran de hambre. Es una mala decisión dedicarse a proteger a un esclavo enfermo. La fe te ubica en el universo de Dios y eso es lo que tenemos que comprender. Que no se trata, mi amado hermano, que si tienes una posición de patrono o tienes una posición de obrero, que el Señor te va a bendecir. O sea, porque la gente evalúa la bendición. Dios le quita a este para darle a este. Y entonces para darle a este tiene que quitarle al otro. Así no es como funciona la gracia de Dios. La gracia de Dios es a todos les repartió cada uno según su gracia, dice Romanos capítulo 12. La gracia, la fe en Jesús te conecta con el universo del Señor. Por eso Pablo quiere que los esclavos que han conocido al Señor no se pongan a pelear con sus amos, ¿verdad? Sino que vivan y trabajen entendiendo que su amo es el Señor en el cielo. Y por eso es que la palabra constantemente nos dice, humillaos delante del Señor, criados, estad sujetos a vuestros amos, con todo respeto, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias, padeciendo injustamente. Bueno, y aquí sigue en 1 de Pedro capítulo 2, reconociendo el señorío de Dios sobre tu patrón. Esa es la idea del apóstol Pablo acá. Y dice, trabajen con sencillez de corazón.
¿Por qué? Porque uno puede estar molesto, ¿no? Pues especialmente cuando los jefes nos exigen o los supervisores nos exigen. Dice Pablo que la actitud de trabajar para el Señor, ya aquí no hay esclavos, ¿verdad, hermanos? Aquí vemos trabajadores y si alguien está siendo esclavizado, pues pegue un grito porque eso es inapropiado, ya no es aceptado, ¿verdad? Dice que debemos de servir a nuestros amos como a Cristo. Que aquí, la palabra lo topa a uno. ¿Por qué? Como a Cristo. Ahora, puede ser que usted sea un malcabresto con Jesús. Entonces, eso no va a haber cambio cuando usted está hablando con su amo, con su patrono. Pero si usted ama a Jesús, dice que sirva a su amo como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad, como al Señor y no a los hombres. Todo lo que hagáis de palabra o de hecho, hacedlo como para el Señor. Porque a Cristo el Señor servís y de Él recibiréis la recompensa de la herencia, dice Colosenses 3, 17, 23. Bueno, entonces la pregunta que tiene uno que hacer es, uno tiene que cambiar de actitud si está con Jesús. El Evangelio te ayuda a cambiar tu actitud y te ayuda a sobreponerse muchas veces a las dificultades que los supervisores, que los jefes, que los patronos nos ponen y superar esa situación. Entonces Jesús quiere que entendamos que en la fe nuestra perspectiva de la vida debe de cambiar. Debes de poner tus ojos en el Señor. Debes de mirar lo que Dios quiere hacer en tu vida. Debes de estar abierto a lo que Él te revele. Abraham pensaba que tenía que hacer de inmediato, pero el Señor le dijo, va a hacer, mira, contarlas, no vas a poder contarlas. Esa es la perspectiva del Señor. La otra cosa es que tenemos mucho testimonio en el Evangelio de que hay personas que siendo esclavas superaron todos los cánones de éxito en la vida. Por ejemplo, fue como esclavo que José superó sus pruebas, maduró su carácter y lo preparó el Señor para ser el primer ministro de una nación. Hay personas que se sobresalieron más como trabajadores que como jefes en la Biblia. ¿Por qué? Porque la bendición de Jehová es la que enriquece. No es la posición la que te va a generar bendición, dice la palabra. José, dice, Jehová estaba con José y él hacía prosperar el trabajo de sus manos. Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial del faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló gracia en sus ojos y le servía él como su mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía, excepto la esposa, dijo José, porque testifica luego. El trabajo solo es una posibilidad para mostrar lo que Dios ha hecho en tu vida. Tu fe en Dios, tu talento, tu lugar de misión de Dios también. Entonces yo pienso, hermanos, que tenemos que, lo que Pablo está diciendo es, claro, Pablo dice, si alguno nació esclavo y procure liberarse, procure estar libre, dice el apóstol Pablo, pues no, tiene que superarse, hermanos. Pero la idea es que a veces pensamos que solo siendo empresario vamos a lograr superarnos. Lo que nos dice digamos, naciste para ser líder. Bueno, es posible que Dios te escogió para ser un líder, sé un líder, pero sé un líder como trabajador también puedes hacer. De ahí el Señor se dirige a sus amos. Haced con ellos lo mismo. Dice, ¿por qué Pablo no repitió todas las instrucciones que le dio a los trabajadores? Porque fíjese que a los esclavos les dice, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios.
Servid de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que del Señor, que el bien que cada uno recibirá recompensa del Señor, sean siervos o sean libres. Vosotros, amos, haced lo mismo. ¿Qué significa hacer lo mismo? Pues aquí mire, vamos a repetirle las cosas que dice a los esclavos, solo que ahora se lo dice a los amos. Y vosotros, amos, gobernad con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como si estuvieras dándole trabajo a Cristo, como si Cristo fuera tu trabajador. No sirviendo al ojo, solo para que te vean, como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervo de Cristo. Servid de buena voluntad, o administrad de buena voluntad, como al Señor y no a los hombres. Y de ahí sigue la misma expresión. Vosotros, amos, haced con ellos lo mismo. Y si les agregan unas cosas, dejen las amenazas. A ver, hermanos, ¿quién no ha tenido un jefe que no lo ha amenazado a usted? A veces lo hacen solapadamente a uno, ¿verdad? Vengan a las citaciones que les damos, cumplan con sus responsabilidades porque eso les asegura su trabajo. ¿Verdad? Ahí viene metida la amenaza, ¿no? Siempre hay amenazas, hermanos. Pero entonces dice, no uses las amenazas, sino estimúlalos con tu ejemplo y con tu amor. Trátalos con temor y temblor delante del Señor, reconociendo el señorío de Dios, con sencillez de corazón, como si fuera Cristo al que estás dándole instrucciones. Bueno, al menos si las cosas funcionaran así en el diario vivir, ¿verdad? Por eso la iglesia es una sociedad alterna a la sociedad que vemos actualmente. La iglesia es el pueblo del reino de Dios. Aquí es donde el reino de Dios y la ética del reino se tiene que cumplir. Por esa razón, la iglesia siempre va a ser una sociedad alternativa a la que la gente entra, pero aquí no se funciona exactamente. Sí tomamos en cuenta el Estado de Derecho, pero no nos sujetamos no solo del Estado de Derecho, sobrepasamos esa demanda que tiene el Estado de Derecho. Deja las amenazas. ¿Por qué, hermanos? Porque tenemos un Señor. Mire, hay personas que al hablarnos pareciera que son los dueños de nuestra vida. Ustedes han tenido jefes así, que les dicen como que si esa fuera la única empresa donde usted puede trabajar. Y el único lugar donde usted puede ser sostenido, pero nosotros hemos aprendido que la provisión de Dios viene del trabajo, viene a través de personas, viene de milagros. Nosotros vemos la provisión de Dios no está limitada a un trabajo. Por eso nosotros no nos asustamos y enseñamos que las personas no deben de asustarse cuando se quedan sin trabajo. Es posible, ya Dios llegó al límite en ese lugar y dijo, aquí ya no hay más espacio para crecer y bendecirte. Te voy a cambiar la ruta de bendición, y lo coloca uno en otro punto. No se asuste, hermano, confíe en Dios. ¿Por qué? Él es su Señor. Mire, hay personas que al hablarnos pareciera que son los dueños de nuestra vida, los amos de nuestro destino, que sin ellos no podríamos hacer nada nosotros, que si ellos no nos dan trabajo nosotros nos moriríamos de hambre. Entonces le dijo Pilato, ¿a mí no me contestas? ¿A mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? A Jesús, ¿se acuerdan en el juicio de Jesús? Jesús le dijo, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Suelta eso, Pilatos le dijo. ¿Por qué? La autoridad que tienes la recibiste de arriba.
Deja la espada, le dijo Pedro también, el Señor a Pedro, deja la espada, porque el que toma espada, de espada muere. ¿Tú qué crees? Que si yo quisiera, si yo necesitara que me libraras, no podría yo clamar para que 100 legiones de ángeles vinieran y me protegieran. Pero ¿cómo se cumpliría la escritura? Bueno, hermano mío, no se espante, no se asuste, no tiemble, ¿verdad? Si usted ya no es útil ahí, entonces tome tiempo para reflexionar. Puede ser que Dios ya llevó a su vida a un nivel en el que ya no quiere utilizar en ese medio. Entonces, sea sabio. Si opresión de pobres y perversión de derecho y de justicia vieres en la provincia, no te maravilles de ello, porque sobre el alto vigila otro más alto, y uno más alto está sobre ellos. Dice Eclesiastés 5:8. Dios es el que bendice tu trabajo, el que bendice la obra de nuestras manos, el que hace que nuestro trabajo prospere y el que hace también que nos den honra por lo que hacemos. Debes saber que Dios es el dueño, amo y Señor de todo, y que nosotros somos administradores, que Él es el proveedor de todo lo que tenemos, que nosotros solo administramos los bienes. Y por eso, hermanos, yo quiero que corrijamos, aprovechando que no estamos en transmisión, que aprovechemos una cosa. Hermanos, no venimos a dejar nuestros diezmos, nuestras ofrendas, como si fueran nuestras. Nada es de nosotros, hermanos. Lo que hacemos aquí es devolverle a Dios de lo que Él nos ha dado. Entonces, cuando usted ofrende y diezme, tiene que reconocer que Dios ya le dio. Y de eso se trata el ofrendar y diezmar. Es el reconocimiento de que a mí Dios me ha dado y yo quiero devolver lo que Él me ha dado, de lo que Él me ha dado. Y lo devuelvo con generosidad o como sea. Bueno, hermanos, Jehová es el que bendice y no añade tristeza con ello. Así que vivamos cristianamente. Si es como amo o como esclavo te toca, debes recordar. El cristianismo nos ayuda a dominar las circunstancias, no a evadirlas, a sobrepasar las circunstancias, no digamos, bueno, hay circunstancias que se pueden evitar, ¿verdad? Yo pienso, hermanos, que hay pruebas de las que Dios nos va a librar. Hay pruebas de las que Dios nos va a hacer saltar de ellas. Dios no tiene que quitarte a tu hermano de enfrente para bendecirte. Dios no tiene que quitarme a mí para darte a ti, o viceversa. La envidia tiene que ver con eso, hermanos. Es cuando nosotros pensamos que ¿por qué Dios no me da a mí? Lo que Él tiene debería estar en mis manos. Y entonces comenzamos a tratar ese asunto. Dios tiene para cada uno de nosotros provisión en abundancia. La parábola de los talentos nos dice que hay personas que tomaron su talento, lo pusieron a trabajar y dice, cuando vinieron ante el Señor, le dijeron, Señor, 2 talentos me diste, aquí hay 4. Tus 2 talentos han ganado 2 talentos más. El que trajo el de 5 dijo, 5 me diste, 5 te gané. Y aquel que dijo, yo, sabes bien que yo tenía miedo, Padre, que un día me agarraras ahí con las manos usando el dinero y que yo no tuviera tiempo de recuperarlo, entonces yo mejor lo que voy a hacer es, lo enterré, Señor, y lo dejé ahí. Y ahora te lo traigo, aquí está completito. Haragán. ¿Cómo fue lo que le dijo el Señor? Mal siervo. Tienes que hacer algo diferente con tu vida. Tienes que multiplicar lo que Dios te ha dado. Tiene que hacer crecer esa bondad que el Señor ha repartido en nuestras vidas. Y por eso Él va a hacernos prosperar. Tenemos que recordar que los amos son solo un punto de inflexión en nuestra vida, pero no el final de nuestra vida. Las empresas donde estamos, hermanos, hoy están exitosas, mañana se desaparecen y usted tiene que seguir viviendo. La bendición del Señor no está limitada a ellos. Usted está conectado con el Señor, de ahí viene su bendición. Ellos también,
Los amos están al servicio de Dios, dice la palabra. Pero también tenemos que reconocer que los trabajadores están al servicio del Señor. Amos, haced con ellos lo mismo. Tratémoslos bien, hermanos. Y completemos esa obra. ¿Cómo empieza este capítulo? Esta sección empieza en 5:21. Terminemos leyendo esa palabra que se encuentra en 5:21. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Leámoslo, repitámoslo. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Si no te sometes a Dios, vas a tener problemas con tu patrono. ¿Verdad? Vas a tener clavos con tu patrono. Nunca vas a estar conforme con él. Siempre le vas a estar exigiendo. Y entonces vivís en una vida de exigencias. Pero el Señor dice, ¿qué estás ofreciendo tú para que puedas ser considerado? Entonces la idea es, considerémonos los unos a los otros. En conclusión, hermanos, Dios nos ha permitido nacer y vivir, nos ha dado talentos y dones. En lugar de ejercerlos, no los enterremos como aquel hombre. Pongámoslos a funcionar. ¿Dónde es mejor ponerlos a funcionar? En la familia de Dios. Aquí es un espacio de confianza, hermanos. Aquí se equivoca, nadie lo está echando. Entonces aquí en la iglesia es el lugar donde podemos comenzar a ejercer liderazgo, a ejercer servicio. Y aquí también podemos equivocarnos, que no hay problema, porque pues, somos una familia, hermanos. Entonces, la iglesia es el primer lugar de confianza donde podemos desempeñar tareas, hacer el ejercicio de liderazgo y, por supuesto, servir, hacer trabajo de labor también. 2 talentos me diste. Siempre que Dios dio, va a regresar para pedir cuentas. Si Dios te reparte, un día te va a traer de regreso y te va a sentar y decir, muy bien, a ver, ¿qué hiciste con lo que te di? Si fuiste un patrono, pues como patrono. Si fuiste un obrero, te va a pedir cuentas como obrero. El tema es que tienes que estar preparado para ese día de encuentro cuando Dios te... Bueno, hermanos, ese es el juicio final. No yo no creo que ese sea el juicio final. Sino, esto puede ser eventos en nuestras vidas en donde Dios nos llama a cuentas y nosotros muchas veces tenemos cuentas faltantes. Buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Debemos saber que los trabajadores no son propiedad de los amos, ni el ser creyente nos da libertades para vivir desordenadamente. ¿Verdad? Tenemos que vivir ordenadamente. Y también tenemos que reconocer que el trabajo, ya sea como patrono o como obrero, es un lugar para que se cumpla la misión de Dios. Usted debe de estar ahí dando gloria a Dios. Debe de dar a conocer la fragancia del nombre de nuestro Señor. Debemos honrar a Dios con lo que hacemos, en la forma como trabajamos y en la forma como servimos, recordando que del Señor recibiremos la recompensa de la herencia. Hermanos, esta palabra es una palabra para nosotros. ¿Por qué? Porque sí, hermanos, yo me he visto limitado en algún momento de la vida, me he visto encerrado pensando que si se cierra una puerta, ¿y ahora qué voy a hacer, verdad? Ahí el dicho famoso dice que si se cierra una puerta, Dios va a abrir otra, decimos. Dios no tiene límites para bendecirnos. Entonces yo quiero invitarles a que aceptemos el señorío de Cristo como trabajadores, como administradores de Dios, como hijos, como padres, como esposos, como esposas, en esta familia, ¿ya? Que el señorío de Cristo prevalezca. Si nos equivocamos, busquémonos para apoyarnos y resolver. Si alguno triunfa, hermanos, gocémonos con esa persona que triunfa. Y seamos agradecidos, dice la palabra del Señor. Entonces, los dejo con esa palabra. ¿Eres trabajador?
Puede ser que tu trabajo no te esté dando todo lo que quisieras y lo que necesitas. Entonces habla con el más alto y dile, tienes que cambiar, tienes que abrir más ese chorro, Señor. Me está llegando muy poquito. Entonces pídale al Señor que lo abra. Puede ser ahí o puede ser un cambio. Pero como esclavo no piense usted que el esclavo es un maldito, ¿verdad? Vea la vida de José, vea la vida de Daniel. Ellos eran esclavos. Estaban al servicio del rey, pero ahí Dios los prosperó, porque la bendición del Señor estaba sobre ellos. Gracias te damos, oh Señor, porque has repartido a todos nosotros tu bendición. Queremos agradecerte, Señor, nuestras capacidades, nuestros talentos, nuestros dones, nuestra experiencia adquirida, el trabajo en el que nosotros nos ganamos la vida diaria. Señor, gracias por esa fuente de provisión que has usado, pero sabemos que todo viene de ti. Por eso, Señor, hoy te agradecemos y te reconocemos de nuevo como nuestro Padre. Eres el proveedor y sustentador de nuestras vidas. Gracias te doy, Señor. También oramos, Padre, por esos lugares donde nosotros trabajamos y servimos. Oramos para que prosperes esos lugares, Señor. Y que si nosotros tenemos, Señor, la capacidad de llevarlos a otro nivel, danos sabiduría para hacerlo. Danos la sabiduría divina y permítenos utilizar esa sabiduría para hacer bien el trabajo que tú nos has dado para servir. Señor, oramos también para que si nos permites prosperar y llevar a levantar empresa y tener trabajadores, que este lugar pueda convertirse en un lugar para que el nombre de Jesús brille, Señor. Así que en el nombre de Jesús te damos gracias esta mañana. Queremos orar, Señor, que nos enseñes responsabilidad, que nos enseñes también, como enseñaste a José, Señor, a ser un excelente administrador, y que nos enseñes, Señor, los caminos por donde tú quieres llevarnos. Nos unimos a la petición del salmista: muéstrame, oh Jehová, tus caminos y enséñame en tus sendas andar. Así que, Señor, abre nuestros ojos a ti. Permítenos vivir con agradecimiento en todo lo que hacemos y permítenos reconocerte, Señor. Gracias te damos por esta congregación que nos ha acogido. Oramos, Señor, que nos permita ser la mejor familia que las personas tienen cuando vienen acá. Las mejores hermanas y hermanos que encuentren en nosotros el amor de Dios y que nosotros podamos reflejar el nombre de Jesús. Así te lo pedimos, oh Señor. En el nombre de Jesús oramos, oh Dios, también por algunos hermanos que están aquí pidiendo un cambio de trabajo, pidiendo un ascenso, pidiendo, Señor, recursos nuevos porque sus necesidades han crecido. Pues, Señor, atiéndelos, Padre. Muéstrales el camino como tú estás esperando bendecirles. Y que ellos puedan ver y caminar en él, Señor. También, Padre, aumenta nuestra fe para confiar en ti, Señor. Para no pensar que el trabajo es la única manera en como tú provees, reconociendo que el señorío tuyo es sobre la creación y que tú tienes fuentes de provisión de diferentes maneras para cuidarnos. Porque de Jehová es el cielo y la tierra, el mundo y los que en él habitan, dice tu palabra. Así que esta mañana te damos gloria y te damos honra. Y, Señor, sé tú glorificado a través de nuestro trabajo diario. En el nombre de Jesús, nuestro Salvador, nuestro Señor. Amén. Amén.